Clara Ruiz pensaba que solo hacía un gesto de bondad cuando comenzó a dar el pan sobrante de su panadería a ese mendigo que cada tarde se sentaba frente al negocio. José tenía 70 años, ropa gastada y una mirada dulce pero triste que le partía el corazón. Durante 3 meses, Clara le llevó comida, café caliente y algunas palabras de consuelo, sin preguntarle nunca nada. José parecía solo un pobre anciano que la vida había olvidado. Pero lo que Clara no sabía era que ese hombre gentil y humilde era en realidad José Mendoza, el empresario más rico de Madrid, propietario de un imperio de 500 millones de euros. Había perdido todo lo demás: la familia, la confianza en el mundo, las ganas de vivir, pero no su dinero. Había bajado a la calle para escapar del dolor, fingiendo ser pobre para descubrir si aún existía la bondad desinteresada. Y cuando finalmente reveló su verdadera identidad a Clara, lo que pasó cambió para siempre la vida de ambos. Cada tarde a las 6:30, cuando Clara Ruiz bajaba la persiana de la panadería El Trigo de Oro en la calle Mayor, lo encontraba allí, sentado en los escalones de la iglesia de enfrente, con una manta gastada sobre los hombros y una mochila que contenía todo lo que poseía en el mundo. José tenía 70 años, pero aparentaba al menos 10 más. Su ropa estaba limpia, pero remendada, la barba blanca, larga y despeinada, las manos arrugadas que siempre sostenían un libro. Leía mucho, había notado Clara, y eso la intrigaba. No era el típico mendigo que uno esperaría ver frente a una panadería del centro histórico de Madrid. Clara tenía 25 años y trabajaba en la panadería familiar desde los 16. Sus padres, Manuel y Carmen Ruiz, habían abierto el negocio 30 años atrás y habían criado a Clara entre aromas de pan fresco y clientes habituales. Era una chica de gran corazón, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. La panadería siempre cerraba con pan sobrante. En lugar de tirarlo, Clara tenía la costumbre de guardarlo para quien lo necesitara. Esa primera tarde de septiembre, cuando vio a José que miraba con ojos cansados el atardecer sobre los tejados de Madrid, tomó una bolsa de pan fresco y cruzó la calle. José levantó la mirada cuando la vio acercarse. Sus ojos eran de un azul intenso, limpios e inteligentes, muy diferentes de lo que uno esperaría de alguien que vive en la calle. Había algo noble en su porte, a pesar de la ropa humilde. Clara le ofreció la bolsa con una sonrisa tímida. José la miró durante largos segundos, como si estuviera evaluando algo muy importante. Luego aceptó con una gratitud que pareció tocarle el corazón más de lo que esperaba. Desde esa tarde comenzó una rutina que se repitió cada día durante 3 meses. Clara terminaba de trabajar, preparaba una bolsa con pan, focaccia y algún dulce sobrante y se la llevaba a José. Al principio hablaban poco, pero con el paso de los días comenzaron a conversar más. José era un hombre culto. Hablaba de libros, de historia, de arte con una competencia que sorprendía a Clara. Conocía Madrid mejor que una guía turística. Sabía anécdotas sobre edificios y monumentos que ni ella, nacida y criada en la ciudad, había oído jamás. Pero cuando Clara le preguntaba por su pasado, José cambiaba de tema o respondía vagamente. Clara comenzó a llevarle también café caliente en termos, a veces una manta cuando las noches se volvían más frías, medicinas cuando lo veía toser. No lo hacía por deber o para tranquilizar su conciencia, lo hacía porque José se había metido en su corazón. Había algo en él, una gentileza de otros tiempos, una sabiduría que solo viene de quien ha vivido mucho y sufrido otro tanto. Los padres de Clara inicialmente fueron escépticos. Manuel en particular no veía con buenos ojos esa atención hacia un desconocido, pero Carmen, después de observar a José algunas veces desde la ventana del negocio, comenzó a aprobar los gestos de Clara. Era un buen hombre. Se veía por la forma en que agradecía, por cómo hablaba con respeto. José, por su parte, esperaba cada tarde con impaciencia la llegada de Clara. No solo por la comida, sino por esos minutos de conversación que eran el único momento de calor humano de su día. Clara no lo juzgaba, no le hacía preguntas embarazosas, lo trataba con respeto y dignidad. Lo que la chica no sabía era que José pasaba sus días observando a la gente de Madrid. Sentado en los escalones de la iglesia o en un banco de los jardines,
Miraba turistas, comerciantes, estudiantes universitarios. Veía cómo se comportaban con quienes tenían menos suerte, cómo reaccionaban ante la vista de un mendigo. La mayoría lo ignoraba. Algunos le arrojaban una moneda sin mirarlo, otros lo trataban como mobiliario urbano que había que evitar. Solo Clara se había detenido. Solo ella lo había visto como una persona, no como un problema social. Y eso para José significaba más de lo que ella podría imaginar. Porque José Mendoza, escondido bajo esa ropa gastada y esa barba larga, estaba llevando a cabo el experimento más importante de su vida: descubrir si en el mundo aún existía la bondad desinteresada, el amor al prójimo sin expectativas de retorno. 2 meses después de su primer encuentro, José comenzó a contarle a Clara fragmentos de su historia. No toda la verdad, pero lo suficiente para hacerle entender por qué un hombre de su edad se encontraba viviendo en la calle. Mientras comía el pan que ella le había traído, sentados en los escalones de la iglesia, mientras el sol se ponía detrás del Palacio Real, José habló de una familia que había tenido y perdido. Una esposa muerta de cáncer 5 años atrás, hijos que vivían lejos y ya no daban señales de vida, una casa demasiado grande y silenciosa que se había vuelto insoportable. A veces, explicó con voz ronca, cuando pierdes todo lo que amabas, incluso el dinero deja de tener significado. Te quedas con un montón de cosas que no logran llenar el vacío del corazón. Clara lo escuchaba con atención, notando cómo los ojos de José se velaban de tristeza cuando hablaba del pasado. No se atrevía a hacer demasiadas preguntas, sentía que era territorio delicado, terreno minado de dolores aún abiertos. José le contó cómo, después de la muerte de su esposa, había comenzado a sentirse extraño en su propia vida. Los amigos que frecuentaba solo se interesaban por sus negocios, los hijos llamaban únicamente cuando necesitaban dinero. La casa estaba llena de recuerdos que dolían demasiado. Lo que José no le dijo a Clara era toda la verdad. No le dijo que la casa demasiado grande era una mansión de 3.000 metros cuadrados en las afueras de Madrid. No le dijo que el dinero sin significado era un patrimonio de 500 millones de euros construido en 40 años en el sector inmobiliario y financiero. No le dijo que Mendoza Holdings era una de las empresas más poderosas de España. José Mendoza había nacido en una familia pobre de Lavapiés. Había comenzado a trabajar a los 14 años como mensajero. Luego, había abierto una pequeña agencia inmobiliaria que poco a poco había crecido hasta convertirse en un imperio. Se había casado con Elena cuando tenía 30 años. Habían tenido 3 hijos, Miguel, Lucía y Andrés. Pero el éxito tenía un precio. Mientras más crecía la empresa, más tenía que trabajar José. Reuniones, viajes, negociaciones que duraban hasta altas horas. Les había dado a sus hijos todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca había tenido tiempo para darles presencia. Cuando Elena se enfermó, José se dio cuenta de que en 40 años de matrimonio había pasado más tiempo en la oficina que con su esposa. Trató de remediarlo en los últimos 2 años de la enfermedad, pero el tiempo perdido no se recupera. Elena murió tomándole la mano, pero en sus ojos José leyó un reproche silencioso. Después del funeral, los hijos se dividieron como buitres sobre los bienes de la madre. Miguel quería vender la mansión. Lucía reclamaba las joyas familiares. Andrés exigía el auto deportivo. Ninguno pareció interesarse en cómo estaba José, en su dolor, en su soledad. Fue entonces cuando José tomó la decisión más drástica de su vida. Dejó todo en manos de su brazo derecho, Esteban Ruiz, con instrucciones precisas de no molestarlo. Tomó algo de ropa vieja, se dejó crecer la barba y comenzó a vivir en la calle. No por falta de dinero. José podía permitirse cualquier lujo del mundo. Lo hacía para descubrir algo que sus 500 millones no podían comprarle. Si en el mundo aún existía gente capaz de amar al prójimo sin interés. En los primeros meses había recorrido España, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao. En todas partes la historia era la misma: indiferencia, desprecio o a lo sumo piedad condescendiente. Alguien le arrojaba una moneda, alguna asociación de voluntarios le ofrecía una comida caliente, pero nadie lo veía como una persona. Hasta que llegó a Madrid y conoció a Clara. La chica lo trataba como un ser humano. Le hablaba mirándolo a los ojos,
Se interesaba por sus opiniones, se reía con sus bromas, se preocupaba cuando lo veía triste. No había piedad en su comportamiento, sino respeto genuino y afecto sincero. Una tarde José le dijo a Clara que ella le había devuelto algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza de que aún existieran personas buenas. Clara se ruborizó ante el cumplido, explicando simplemente que él era una buena persona y merecía ser tratado con respeto. José la miró a los ojos y por un momento estuvo tentado de decirle todo, de revelarle quién era realmente, de llevarla a su mansión, de darle todo lo que merecía por su bondad, pero luego se detuvo. Aún no estaba listo. Tenía que estar seguro de que el afecto de Clara fuera genuino, no influenciado por la perspectiva de riqueza. Lo que no sabía era que estaba a punto de ser puesto a prueba más duramente de lo que esperaba. La tarde del 15 de noviembre, todo cambió. Madrid había sido golpeada por una lluvia torrencial que duraba 3 días, y las temperaturas habían bajado drásticamente. José, que normalmente dormía en un refugio bajo los soportales de la Plaza Mayor, esa noche no pudo encontrar un lugar seco. Clara lo encontró a la mañana siguiente temblando de fiebre, empapado y pálido como un fantasma. Había colapsado en los escalones de la iglesia, sin conocimiento, con la temperatura corporal peligrosamente baja. Sin dudar, la chica llamó una ambulancia y lo acompañó al Hospital Gregorio Marañón. Durante 3 días, José permaneció entre la vida y la muerte. Los médicos hablaron de neumonía grave, de complicaciones debidas a la edad y la desnutrición. Clara no se movió de su lado, faltando al trabajo e ignorando los reproches de sus padres, que no entendían por qué se estaba arruinando por un desconocido. Fueron días terribles. José deliraba por la fiebre, llamaba nombres que Clara no conocía, Elena, Miguel, Lucía, y pronunciaba palabras inconexas sobre negocios, contratos, millones de euros. Los médicos dijeron que era normal en casos de fiebre alta, que a menudo los pacientes fantasean sobre vidas que nunca habían vivido. Cuando José abrió los ojos el 4.º día y vio a Clara dormida en la silla junto a su cama, con el cabello despeinado y el rostro marcado por el cansancio, algo se rompió en su corazón. Esa chica había arriesgado su trabajo, había gastado sus ahorros para pagarle medicinas, había dormido en una silla incómoda durante 3 noches consecutivas y lo había hecho por un mendigo del que no sabía nada. José la observó mientras dormía, notando las ojeras, las manos agrietadas por el frío porque le había dado sus guantes, la chaqueta que usaba como manta. En 40 años de matrimonio y negocios, nadie había hecho jamás por él lo que Clara estaba haciendo. Cuando Clara despertó y lo vio consciente, estalló en lágrimas de alegría. Lo abrazó sin pensarlo, feliz como si hubiera encontrado a un padre perdido. En ese momento, José entendió que tenía que decirle la verdad. No podía seguir mintiendo a quien había demostrado amarlo sin interés. Pero antes tenía que hacer una última prueba. Al día siguiente, cuando José fue dado de alta del hospital, le dijo a Clara que tenía que irse. Había recibido una llamada, explicó vagamente, una posibilidad de trabajo en otra ciudad. Tenía que marcharse tal vez para siempre. El rostro de Clara se entristeció, pero no trató de retenerlo. Entendía que tenía que pensar en su futuro. José le había preparado una trampa cruel. Le dijo que tenía un problema. No tenía dinero para el viaje. Necesitaba 200 euros, una cifra imposible para una dependienta de panadería, pero necesaria para su nuevo comienzo. Clara no dudó ni un segundo. Los conseguiría, dijo con determinación. José sabía que esos 200 euros representaban todo lo que Clara había ahorrado en meses de sacrificios. Sabía que para conseguirlos tendría que vender algo precioso o pedir un préstamo que no sabía cómo devolver. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Era una prueba cruel, pero tenía que estar seguro. Al día siguiente, Clara llegó con un sobre. Dentro había 200 euros en billetes pequeños, evidentemente reunidos con esfuerzo. Había vendido la cadena de oro heredada de su abuela, lo único de valor que poseía. José tomó el dinero con manos que temblaban, no por el frío, sino por la emoción. Tenía frente a él una chica que se había privado del único recuerdo precioso de su abuela para ayudar a un mendigo a empezar de nuevo.
sin pedir garantías, sin esperar nada a cambio. En ese momento José Mendoza, el hombre más rico de Madrid, comenzó a llorar como un niño. Cuando le preguntó por qué lo hacía, Clara respondió con sencillez: él era una buena persona, y las personas buenas merecen una segunda oportunidad. José la miró a los ojos y tomó la decisión más importante de su vida. Era hora de decir la verdad, toda la verdad. José tomó las manos de Clara entre las suyas y la miró directamente a los ojos. El momento que había postergado durante 3 meses, finalmente había llegado. No podía seguir mintiendo a quien había demostrado tener un corazón de oro. Le reveló su verdadero nombre: José Mendoza. No era lo que ella creía. Era el propietario de Mendoza Holdings. Poseía hoteles, centros comerciales, terrenos en toda Europa. Su patrimonio valía 500 millones de euros. Clara permaneció en silencio durante largos segundos. Luego estalló en risa, pensando que estaba bromeando o que aún estaba débil por la fiebre. Pero José no reía. Sacó de su mochila un teléfono de última generación y llamó a Esteban, su director empresarial, poniendo el altavoz. El hombre del otro lado era respetuoso pero preocupado. No daba señales de vida desde hacía 3 meses. La empresa necesitaba sus decisiones. José lo tranquilizó y le pidió que viniera al día siguiente con todos los documentos empresariales. Clara se había puesto blanca como una sábana. No podía creer que José, el mendigo al que ayudaba desde hacía 3 meses, fuera el hombre más rico de Madrid. José comenzó a contarle todo: la muerte de Elena, los hijos que lo habían abandonado, la decisión de fingir ser pobre para probar la humanidad, el fracaso de sus expectativas en todas las ciudades de España hasta que llegó a Madrid y la conoció a ella. En 3 meses, explicó, Clara había hecho por él lo que nadie había hecho jamás en 70 años de vida. Lo había tratado como un ser humano, le había dado comida, calor, compañía sin pedir nunca nada a cambio. La prueba de los 200 euros había sido la última verificación. Tenía que estar seguro de que su afecto fuera genuino. Y ella había vendido la cadena de su abuela para ayudar a lo que creía que era un pobre anciano. José se levantó y sacó de su mochila una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba la cadena de Clara, que había comprado al joyero esa mañana. Costaba mucho más de 200 euros, pero para ella tenía un valor que no se podía medir en dinero. Clara comenzó a llorar, no de alegría, sino de confusión y dolor. Le preguntó por qué le había mentido, por qué se había burlado de ella haciéndole creer que era pobre. José se arrodilló frente a ella. Le explicó que en 70 años había descubierto que cuando la gente sabe que eres rico, cambia, te trata diferente, te respeta por tu dinero, no por lo que eres. Ella era la única persona que lo había amado por lo que era, no por lo que poseía. Clara estaba confundida y herida. Durante 3 meses había creído conocerlo, pero todo era falso. José la tranquilizó. Ella lo conocía mejor que nadie. Había conocido al verdadero José, el que nadie había visto jamás. Sin dinero, sin poder, sin máscara. Al día siguiente vendría su director empresarial para mostrarle quién era realmente. Pero antes de que viera todo eso, José quería decirle algo importante. Quería adoptarla como su hija. Quería dejarle todo lo que tenía. No por deuda, sino porque en esos 3 meses ella le había devuelto la esperanza en la humanidad. Sus hijos biológicos lo habían olvidado el día después del funeral de su madre. Clara, en cambio, había velado a un mendigo enfermo durante 3 días. ¿Quién merecía realmente ser llamada hija? En ese momento la vida de Clara Ruiz, dependienta de panadería, estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, 3 Mercedes negros se detuvieron frente a la panadería El Trigo de Oro. De ellos bajaron hombres en traje elegante que miraban alrededor con aire perplejo, evidentemente no acostumbrados a frecuentar ese tipo de barrio. Clara, que había pasado la noche en vela, los observaba desde la ventana del negocio con el corazón latiendo fuerte. Sus padres, Manuel y Carmen, estaban aterrorizados. Su hija les había contado la historia increíble del mendigo millonario, pero les costaba creerlo. José, que esa mañana se había cortado la barba y el cabello y vestía ropa limpia, entró en la panadería acompañado por 3 hombres. Esteban Ruiz, director general de Mendoza Holdings, el abogado Blanco,
y el contador de la empresa. Esteban miraba a José con una mezcla de alivio y preocupación. Lo habían buscado por todas partes. La empresa necesitaba sus decisiones. Había contratos pendientes. José se disculpó por haberlos preocupado, pero había necesitado entender algunas cosas importantes de la vida. El abogado blanco abrió un maletín y sacó varios documentos. José había encargado preparar los documentos para la adopción legal de Clara. Dada su edad, se trataba de un procedimiento particular pero factible. Manuel Ruiz explotó. No sabía qué estaba pasando, pero su hija no se iba a ninguna parte con nadie. José lo tranquilizó. Tenía razón en preocuparse. Era un padre que protegía a su hija, pero sus intenciones eran honestas. Esteban abrió una tablet mostrando documentos que revelaban cifras impresionantes. Hoteles de lujo, centros comerciales, terrenos, inversiones financieras. El patrimonio de Mendoza Holdings era realmente de cientos de millones de euros. El abogado añadió que José ya había hecho preparar un fondo fiduciario de 10 millones de euros a nombre de Clara, independientemente del procedimiento de adopción. Clara no podía respirar. 10 millones de euros eran solo el comienzo. Si aceptaba convertirse en su hija, heredaría todo, pero incluso si rechazaba, esos 10 millones ya eran suyos. Carmen Ruiz se sentó porque le daban vueltas las piernas. El contador confirmó todo mostrando extractos bancarios, documentos bancarios, certificaciones. José Mendoza no solo era rico, era una de las personas más adineradas de España. Manuel preguntó otra vez por qué Clara. José se sentó y explicó a todos. Quería una familia. Sus hijos biológicos lo habían abandonado. Clara, en cambio, le había demostrado qué significa amar a alguien sin interés. En 3 meses, le había dado más afecto del que había recibido en 70 años. No quería cambiar la vida de Clara contra su voluntad. Si prefería quedarse allí, en su panadería, con sus padres, respetaría su decisión. Pero quería que supiera que tenía una familia también en él. Clara dijo que necesitaba tiempo para pensar. José le dio todo el tiempo que quisiera, pero cualquiera que fuera su decisión, quería que supiera una cosa. Ella le había salvado la vida. No solo cuando estaba enfermo en el hospital, sino cada tarde cuando le llevaba ese pan y lo hacía sentir que existía. José la abrazó agradeciéndole por haberle devuelto la esperanza en la humanidad. En ese momento, Clara entendió que, rico o pobre, José era siempre el mismo hombre gentil que había aprendido a amar como un padre. Tal vez era realmente hora de dar una oportunidad a esa familia increíble que el destino le estaba ofreciendo. 2 semanas después de la revelación, Clara tomó la decisión más importante de su vida. Aceptó ser adoptada por José, pero con una condición que sorprendió a todos. Quería que sus padres biológicos también formaran parte de la nueva familia. José no dudó ni un segundo. Compró todo el edificio donde se encontraba la panadería El Trigo de Oro. Transformó los pisos superiores en apartamentos de lujo para Manuel y Carmen e hizo reformar el negocio, convirtiéndolo en la panadería más hermosa de Madrid. La ceremonia de adopción se celebró en el Salón del Ayuntamiento de Madrid, en presencia del alcalde y de medio mundo empresarial madrileño. Pero para José y Clara, la verdadera ceremonia había ocurrido meses antes, en los escalones de una iglesia, cuando una chica había decidido dar pan a un desconocido. Clara mantuvo su trabajo en la panadería, pero ahora era propietaria de una cadena de panaderías de lujo que José abrió por toda España. Manuel y Carmen se convirtieron en los coordinadores del Imperio del Pan, viajando por el país para seleccionar ingredientes y recetas tradicionales. José volvió a ser presidente de Mendoza Holdings, pero con un enfoque completamente nuevo. Transformó la empresa en una sociedad de beneficio, dedicando el 30% de las ganancias a ayudar a los sin techo y familias en dificultades. Abrió centros de acogida, comedores para pobres, programas de reinserción laboral. Durante la inauguración del primer centro, dijo que finalmente había descubierto qué significaba ser realmente rico. Rico en afecto, en familia, en propósito en la vida. Sus hijos biológicos, Miguel, Lucía y Andrés, aparecieron cuando leyeron en los periódicos sobre la adopción y la herencia de Clara. Llegaron a Madrid llenos de rabia y demandas legales, pero José los enfrentó con serenidad.
Siempre serían sus hijos y tenían su lugar en la empresa y en su corazón, pero Clara había demostrado merecer lo que ellos habían rechazado, una familia verdadera. Miguel trató de impugnar la adopción en los tribunales, pero no tuvo éxito. Lucía y Andrés, en cambio, después de ver cómo José había renacido junto a Clara, comenzaron a frecuentar más al padre, tratando de reconstruir las relaciones descuidadas. Un año después de la adopción, José cumplió 71 años. La fiesta se celebró en la mansión de las afueras, que ahora había vuelto a ser una casa llena de vida. Clara había invitado a todos los clientes de la panadería, los empleados de la empresa, los beneficiarios de los centros de acogida. Durante el brindis, José habló ante los 200 invitados. Un año antes era el hombre más rico y más solo de Madrid. Ahora seguía siendo el hombre más rico, pero ya no estaba solo. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en las cuentas bancarias, sino en las personas que te aman por lo que eres. Miró a Clara, sentada junto a él con un vestido elegante, pero la misma sonrisa sencilla de siempre. Su hija le había enseñado que la generosidad no necesita ser correspondida para ser valiosa. Le había dado de comer cuando creía que tenía hambre, lo había cuidado cuando estaba enfermo, lo había amado cuando pensaba que era solo un pobre anciano. Clara se levantó y abrazó a José frente a todos. Él le había enseñado que la familia no es cuestión de sangre, sino de elecciones. La había elegido como hija, y ella lo había elegido como padre. Esa era la familia más hermosa del mundo. Por la noche, cuando todos los invitados se habían ido, José y Clara se sentaron en el jardín a mirar las luces de Madrid que brillaban en el valle. Manuel y Carmen se habían ido a dormir, satisfechos de ver a su hija tan feliz. Clara pensó que ese día, cuando había visto a José en los escalones de la iglesia, no había sido casualidad, había sido el destino que los había hecho encontrarse. José estuvo de acuerdo. Dos personas solas que se necesitaban mutuamente. Ella necesitaba un padre que le diera seguridad y oportunidades. Él necesitaba una hija que le enseñara de nuevo a amar. A la mañana siguiente, como cada día desde hacía un año, fueron juntos a abrir la panadería. José se ponía el delantal y ayudaba a Clara a preparar el pan fresco. Los clientes estaban acostumbrados a ver al millonario que amasaba la harina y atendía en el mostrador con la misma sonrisa de su hija. José había entendido que la verdadera nobleza no está en tener sirvientes, sino en servir a quien amas. Y Clara había descubierto que se puede ser rico sin perder nunca la humildad y la generosidad que hacen bella la vida. Cada tarde, cuando cerraban la panadería, siempre pasaban frente a los escalones de la iglesia donde todo había comenzado, y cada vez José agradecía al destino por haber puesto en su camino un ángel disfrazado de dependienta de panadería. Porque a veces basta un trozo de pan ofrecido con amor para cambiar dos vidas para siempre. Y a veces las familias más hermosas nacen del amor elegido, no del impuesto por la sangre. Dale me gusta si crees que la bondad desinteresada puede cambiar el mundo. Comenta qué momento de la historia te tocó más. Comparte para inspirar a quien aún practica gestos de pura generosidad. Suscríbete para más historias de familias nacidas del corazón. A veces, quien parece tener menos, tiene el corazón más rico. A veces un gesto simple esconde el milagro más grande. Y a veces las familias más hermosas nacen del amor elegido, no del impuesto. Porque la verdadera riqueza no se cuenta en el banco, sino en los corazones que tocamos. Ôi đây 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 đánh thắng rồi cứ ra mít đứng mà nó đánh con dép ra mít đứng làm cái gì. Ôi có cái siêu pin siêu phẩm nhưng phải để ý nha. Rồi trận này win nhá, trận này nai trai trận này. Đạt ơi, Đạt. Dạ. Đi anh với cả Tú đi tí nó chửi nhau ấy. Chửi nhau chắc rồi. Từ từ. Anh vội nhỉ. Để kéo chật của anh nhá. Phải chết em. Đợi tí em xem con này lên đồ gì. Rồi, Vai ra cả sông rồi. kéo luôn này. Mày lên cái khiên ấy, mày lên cái khiên đầu ấy. Bùi nhá, bùi nhá. Ping giờ ping là làm lúc nào đấy?
Ồ. Binh G. Ê, đứng ra đây đứng luôn không? Đây. Mày đi vào đây cầm mắt mẹ ơi. Được. Đi trước đi. Ping là nút nào? Ping. G. G á? G. Dạ. Mày kim cương thật không đấy? Anh hỏi một tí thôi. Giờ nha, dừng trước nhá. Nó vào đây này. Nó ra đây rồi. Là kim cương thật đấy anh ạ. Thật Đợt trước ở lên cao thủ ấy anh. Ra. Nhưng mà nó đi AD cơ. Em tốc biến nhá. Tìm. Nó tốc biến. Đi. Nhà mày bắt nó đi rừng ạ. Bảo sao nó đánh thế? Giờ lỗi em à. Ai à. Giờ bot có rồi đấy. Không sao anh. Quy anh này. Nghe. Lâu tôi sẽ về chán không? Mày đòi. Ui trời ơi. Quay hết hai anh. Khói mày. Để cho em pick đầu, nó pick con mèo luôn. Mèo support thì sao đâu. Mày đánh con Nami hay con gì là được rồi, mày cứ đòi đánh con đấy. Ai mà biết. Ai biết cái gì, tao bảo mày pick con đấy nữa rồi. Mày cứ pick, không mày kêu. Gõ nó. Pick con này thì pick Naughty cũng như nhau. Ăn xe nhá anh nhá. Thì pick Nami vừa rau đi. Có rồi, farm rồi. Đấy, nó kéo, nó phản lại luôn. Quánh luôn anh. Rồi đấy bạn em nó thể hiện sức mạnh cao thủ của nó rồi. Hay rồi. Tốt rồi. Chứ nó đánh Anh chạy được không? Lúc nãy thì anh chết đấy. Anh điên đấy. Để nữa. Bật hết nhá. Mở tay này. Đỗ rồi. Canh được không? Thằng Dương nó vừa đâu đấy? Được anh ơi. Anh được đấy, nó cầm kiếm. Anh được đấy. Anh. À đau thế, nó thiếu đốt em. Đấy em kỹ sức đó rồi. Thì nói anh ơi. Đi. Nó đã được mày đâu. Nó thiếu đốt rồi. Ăn đi. Ui trời ơi. Vai cả ly. Đánh khó thế. Anh làm gì đấy? Ủa chịu ấy. Lính đẩy rồi. Chết em rồi. Đầy không? Đấy. Ơi. Bật xe đi. Ôi. Đánh nó làm sao? À đấy. Đánh cái xa đánh á. Được. Hay. Sao nó đi vòng đây nhỉ? Không mắt rồi. Đánh thường nó một cái được không? Khó rồi, lính này khó rồi. Máy thủ đúc chứ. Bây giờ cứu bot đấy. Mất gì cho anh. Mất hết rồi. Đợi tí em phải mua đồ nữa. Mình quay lính ấy. Gánh luôn. Canh này sao canh được? Con mèo nó về rồi à? Đây con mèo nói quá. Nó phản cái khéo à. Bây giờ lính của mày đứng ở đây. Một lúc nó đóng băng ở đấy, nó mới đẩy về. Đây nó đang đẩy ngược. Để nó đẩy. Tự dưng sinh ra con mèo ghét này. Ghét gì? Mày đánh con tài, mày đánh con đấy. Mày phải đánh theo cặp của với anh Đức Anh chứ. Mày cứ thích con nào mày pick thì chả thế. Khoái thế nhỉ. Để con này hay mà. Con soi. Đánh chưa? Đây. Nó hồi tốc biến nha anh. Làm gì đâu hồi. Hơi sớm. Ui. Quanh. Bắn. Đánh được. 2. Em hết chiêu nhá. Đi. Ăn lính đi rồi. Chưa có ấy. Rồi, để
để ấy đi. Đi lại hết đấy của nó đi. Ui dồi ôi. Mẹ nó. Dừng ở đây nhá. Dừng đây à? Anh trai xem map gì. Tao vừa đi qua ở mít. Nó tự tin nhỉ, thằng kia tự tin nhỉ. Đây xuống đây, đợi, nốt. Thôi bỏ đi anh, nó có dừng sau. Sao mới? Hồi này rồi. Thì nó 2. Này, Mẹ đã đây nó 6 rồi em. kệ nó anh. Thằng mèo 4. Ui dồi ôi. Có đừng kéo chết đấy. Rồi nữa. Lại. Còn ép quá. Còn em đi anh. Ui, chết to rồi. Chết to rồi. Thôi nó bắn tại con tiên. Ở đây nhá. Ở đây. Má còn chưa lên 6. 3020 à? 0303. Nó vẫn hơn tiền anh ấy. 50. Này nó ép quá. Là sơ đi to à? Ngu kìa. Nó đứng lại kìa. Kìa. Ôi, Kéo. Đấy, cứ dụ đi em anh đi. kéo thôi. Rồi. Từ Ngu này, rồi chết rồi. Anh luôn nhá. Anh ấy đi, anh ấy đi. Bắt cặp Kéo. nó. Đấy. Đấm. Dọc nhá. Em làm rồi. Cú ra phụ cái. Đánh anh. Anh để anh Đức Anh lấy phụ. Đây, I'm coming. Từ từ kéo rông ra đi. Kéo ra đi, em vào phá con mắt. Thì mày vào phá đi. Đấy, anh thấy gì chưa? Cái gì? Nó có tầm nhìn rồi. Thì mèo nó có con mắt tím nãy giờ ở đây mà. Ăn không ấy. Trời nha. Anh có trừng phạt không? Quá rồi. Xong mà không đánh cho tao một cái để tao trừng phạt luôn. Từ từ em hết máu. Hả? Anh đánh không? Anh về rồi. Đấy. Đây. Bắt rồi. Em chạy chậm Đấy quá. là nó đi đâu chết luôn ấy. Thôi về nha. Đứng trên một chút clear. Rồi kéo. Dỡ kìa. Ui giời ơi. Nó cứ đứng sau lính thôi. Này trai. Cháu cũng chở cái quy con này. Mẹ, đâu thằng kia 60 rồi. Anh có giờ không? Anh còn gì không? Rồi nhưng khó đấy mà. Có anh không anh? Thôi anh là an toàn. Ôi thôi, không trúng AD à? Kéo trúng thì đánh được không? Anh còn giờ mà. Anh dồn chết con mèo được mà. Đánh nha. Đánh nha. Mặt bắn rồi. Khổ quá. Bảo đánh con khác Em hết đi. mana, bỏ. Bỏ đi. Được rồi. Cái con đấy thua kèo. Thằng này bot này. Ra em ăn thì nó rồi. được. Anh như mèo ở đấy đâu. À, anh như thằng Amsa ở đấy đâu. Lát nhá. Cày lắm ấy. Còn ép quá. Tầm này kéo trượt chúng mà vẫn đánh được mà. Từ từ. Mà đặt farm. Cứ dồn chết con mèo trước là được mà. Cái đó nó hành quyết đấy. Mất rồi. Hết rồi. Anh đang đợi này, anh về anh lên đủ.